Muy buenos días. Miren, la nueva presentación. Bonita, ¿eh? ¿Me gusta? Le traigo un nuevo tema que para muchos de repente se le es muy complicado, un poco difícil de entender. Estos son para los alumnos que están en la universidad, primer año de ingeniería, segundo, por decir, segundo semestre de geomensura, ingeniería comercial, ahí también entra, y podríamos decir la gente que estudia pedagogía. ¿Mm? Por lo menos son las carreras que eh, podría trabajar esto. Ahora, en el área de las matemáticas a nivel de enseñanza media, cuando yo hacía clase en ese entonces, en los cursos especiales de matemáticas, les enseñaba derivadas a los estudiantes. Ahora, ¿cuál era el motivo? El motivo es muy simple, que la derivada es una parte del cálculo que tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, en la física, algo simple, en la física. Física se enseña a nivel de tercero. Movimiento rectilíneo uniformemente, perdón, al revés. ¿eh? La parte del movimiento rectilíneo, que tendríamos que calcular, por ejemplo, el movimiento de una partícula que se mueve en el plano o en el espacio y pensamos de que esa partícula a lo mejor lleva una rapidez o como algunos le llaman, un móvil. ¿eh? Entonces se desplaza de un punto a otro y de repente en ese desplazamiento lo hace en forma recta. Y cuando lo hace así, podríamos decir que el movimiento es uniformemente rectilíneo y por lo tanto tiene un tiempo y una distancia. Entonces, cuando calculamos las diferencias de distancias sobre las diferencias de tiempo, estamos obteniendo una rapidez. Pero cuando tiene una dirección, un sentido y un punto de inicio de partida, entonces hablamos de una medida vectorial. Y si hablamos de una medida vectorial, entonces podemos calcular la velocidad del móvil. ¿eh? Y eso tiene que ver con la derivada. La pendiente de una recta, ahí lo relacionamos en la parte matemática con la parte física. Pero de repente a nivel de enseñanza media, a veces los profesores somos asignaturistas y no nos gusta que se metan en nuestra asignatura. No sé por qué. A mí me importa un rano, yo me metía nomás. Ya. Bueno, vayamos a lo que vamos a hacer. Primero, vamos a ver el temario. ¿De qué trata? Mire, el, el dedo que apunta. ¡Oh! No, es que para la entretención, para que la cuestión no sea tan así también. Vamos a ver el concepto de la derivada de una función. Este es importantísimo, que nosotros de repente cuando somos estudiantes no le damos la mayor importancia. Fíjense ustedes. ¿Y por qué? Porque siempre queremos el copiar, el papeo, como le llaman algunos, el papeo, y si uno le da una estiradita de un poco más, entonces, mucha paja. Entonces, uno tiene que pensar que hay algunos estudiantes, no todos, pero hay algunos que les gusta esta línea. Y en algún momento dado de su vida dice, voy a estudiar matemáticas. ¿Cómo voy a estudiar esa porquería? Bueno, a mí me gusta. Y se meten en este ambiente. Y si no tienen los contenidos ni la preparación para hacerlo,
entonces les cuesta un mundo y se desmotivan. Entonces, la idea aquí es tratar de llegar a todo el mundo. Con un poquito de paciencia, van a ver ustedes que esta cosa funciona. ¿Eh? Ahora, para mis queridos coleguitas, perdón que le diga coleguitas, hoy ya son profesores y ya llevan trabajando a lo mejor algunos varios años en la enseñanza media, el cual a lo mejor algunos me recuerdan con respeto, con cariño y otros con odio, ¿ah? Porque realmente no les dio la nota nomás. Hay otros que de repente uno les da la nota pero después lo pelan a uno. Es así, estamos en Chile. Bueno, vayamos. Mire, una manito amarilla que apenas se nota. Dice límite de una recta tangente en un punto de la curva. Mire, eso, ahí va a aparecer. Luego, ejemplos de aplicación de esto. ¿Ya? Y por último, vamos a ver unos ejemplos sobre el cálculo de la derivada de una función aplicando la definición. Que a nadie le gusta esta cuestión. Pero es importante. Aquí se forma la base. Esta es la base. Vayamos. Partamos. Derivada de una función. ¿Qué vamos a hacer? Supongamos una función y igual a f de x como se muestra en la figura junta. Miren, observen. Acá vamos a hacer la figura, en esta parte. ¿Ah? El eje horizontal, que comúnmente nosotros le llamamos el eje de las x, pero no es así, o sea, ahí es una parte de los reales. Eso es en el fondo. El x es un subconjunto de los reales. Entonces, son los números reales, es la recta numérica. Y tenemos también acá otra recta vertical que corta a la anterior en 90 grados, que le decimos el eje de las y. Es una costumbre nomás, pero también tenemos que pensar y tenemos que grabarnos aquí que esta es otra recta numérica donde están todos los números reales. Bueno, y ahí está la función que hacemos mención aquí, una función igual f de x. Bueno, ahí la vamos a indicar que esa curva que está aquí es muy especial. ¿Se fijan? Es una curva que la hemos puesta suavizada, no tiene puntos de quiebre. Es suavecita, suavecita. Ya. Bueno, sea un punto sobre la curva cuyas coordenadas son, mire, P, X0 y 0. Churra. El equivalente a P de X0, F de X0. Churra. ¿Qué será eso? Veamos. Y ahí está el punto. Sobre la curva. Media hora. Proyectamos el punto sobre el eje de las X o sobre el eje horizontal. Lo vamos a proyectar. Y le vamos a llamar X0. La primera componente del punto. ¿Se fijan? La abscisa. Luego proyectamos el punto sobre el eje de las Y o el eje vertical. Es una proyección. Y ahí nos va a dar, fíjense, f de x sub 0. Claro, porque la función es f de x. Y si evaluamos el x0 en la función, ese valor lo tendríamos ahí. Entonces, este punto, lógicamente que va a ser el punto x0, f de x sub 0. Ahí está, ahí lo vamos a poner. Ahí le ponemos con una flechita. ¿Cómo les pareció? Esta cuestión es algo que a veces dice, no, es que es muy feo así, pero si no es una cosa para pololear, pues viejo. Es un concepto,
Y así nosotros nos podemos interiorizar de muchas situaciones. Y aquellos que les guste esta cosa se van a sentir agradecidos. Aquellos otros que no van a decir, no, no me gusta esta cuestión. Tranquilo, dese la oportunidad. Sobre todo en esta vuelta que están algunos regresando, ¿ah? Que van un día, me voy a conectar, que me conecto online a la clase, que viejo fome, que la apago, me aburrí. Dese una oportunidad. Bien, indiquemos otro punto sobre la curva en la forma siguiente. Mire, observe. Nos vamos a desplazar hacia la derecha. ¿Cuántas unidades? H unidades. Ahí estamos indicando. ¿Ve qué bonito? Entonces este punto que va a estar aquí va a ser x sub 0 más h. ¿Ya? Ahí estamos. ¿Qué hubo? ¿Cómo la ven? Ahora, miren lo que vamos a hacer. Desde este punto trazamos una recta perpendicular hasta que corte la curva. Ahí. En esa parte va a estar mi nuevo punto. De ahí nos vamos hacia el eje Y y allá, ¿quién va a aparecer? El f del x0 más h. Claro, porque vamos a evaluar el punto en la función. Y entonces vamos a obtener ese punto. Pero aquí está haciendo tanta cosa, profesor. Tranquilo, calmado. Ya verá. Entonces, este punto, ¿cuáles serán las coordenadas? Las coordenadas serán x0 más h, coma, f de x0 más h. ¿Será así? Ahí está, el punto Q. No le podemos poner P porque P es este. Entonces a este le ponemos Q. Pero ahí, ¿a dónde? Ahí lo indicamos con la flechita. Ese es el punto. Ese, punto Q. ¿Cómo la veo? Extraordinario. Bueno, tenemos dos puntos. Y ahí estamos indicando que hemos fabricado el punto Q de coordenada x0 más h, f de x0 más h. ¿Te fijas? Simple. Si se unen los puntos P y Q, se forma la recta PQ. Claro, claro. De ahí viene la parte de la geometría que dice que por dos puntos pasa una y solamente una línea recta. ¿Ven? Entonces, ahí la tenemos. Que relacionado con la curva, si una recta corta una curva en dos puntos, esa recta se llama secante. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Luego, con estos datos podemos calcular la pendiente, fíjense bien, de la recta secante PQ. Vamos a calcular la pendiente. Entonces, esto está enlazado con la parte de la geometría analítica. ¿Se fija? Vamos a calcular la pendiente de la recta, es decir, vamos a calcular el grado de inclinación que tiene la recta con respecto a la horizontal, esta que está aquí abajo, el eje X. Va a venir a cortar por acá, pues. ¿Para qué nos vamos a preocupar de eso? Veamos, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahí está. En ese entonces, cuando nos enseñaron esto a nivel, podríamos decir, segundo, tercero medio, que hablaban de la pendiente de la recta, entonces decían, las diferencias de ordenada partido por la diferencia de abscisa. Aquí estamos. Las ordenadas del punto Q sería f de x0 más h, menos la ordenada del punto P, f de x sub 0, dividido por la diferencia de las abscisas. La abscisa del punto Q sería x0 más h. Y la abscisa del punto P es x sub 0. Es lo mismo.
que allá en el entonces le llamábamos I2 menos I1 partido por X2 menos X1. Ay, porque no, así más simple. Sí. Tranquilo, ya a ver por qué es esta notación. Entonces, si desarrollamos en el denominador, ¿se fijan? Al desarrollar el paréntesis se va a eliminar el X0. Y entonces me va a quedar así. F de X sub 0 más H menos F de X sub 0. ¿Qué hubo? Así me quedaría la pendiente de la recta PQ. Eso es. Bueno, si en la figura hacemos variar el valor de H hasta aproximarlo a 0, como se muestra en la figura, bueno, ¿a dónde? Porque aquí no hay ninguna cuestión. Entonces, vamos a traer la figura. Ahí. O sea, este valorcito tendrá que disminuir. El H se va a hacer pequeñito. Es decir, trazamos una línea y aquí tenemos, ¿ves? La recta, esta dejamos fijo, ese punto fijo, y esta recta la empezamos a desplazar. Entonces, nada más que para darnos cuenta, al desplazar este punto, ya no está, ahí estamos observando que el H sería más pequeño. Si hacemos otro, aquí, al proyectar ese punto ahora, vamos a darnos cuenta que el H empieza a reducirse. ¿Hasta dónde? Dice aproximarlo a 0. No dice que se haga 0, porque si se hace 0, la división por 0 no existe. ¿O no? Claro. Ese sería, estaríamos mal. Entonces, ¿cómo lo indicamos? Ahí donde aparece lo que ya habíamos visto en otra situación con respecto a los límites. No me diga que esta cosa, esto lo podemos expresar en la forma simbólica así. Entonces, la pendiente de la recta tangente, porque aquí este va a llegar a este punto, entonces va a venir a ser tangente, va a ser el límite de el f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre el h, es decir, el límite de la pendiente de la recta secante cuando el h tiende, fíjese bien, el h tiende a 0. Esa palabrita tiende significa que se aproxima, muy cerquita, pero no es 0. ¿Sabéis? Cuando tiende a 0, entonces ese valor se transforma en lo que es la derivada. Entonces, ¿qué es la derivada? La derivada es el límite de la recta secante. Cuando tiende a tocar esa recta en un punto. Dicho de otra manera, veamos. En general diremos que la derivada es una función. De una función es la pendiente de la recta tangente en cualquier punto de la curva. Claro, porque no podríamos haber puesto aquí, o aquí, o aquí, o aquí. ¿Ya? Entonces ahora, en base a eso, podríamos escribir la definición. Dice, sea i igual a f de x, esta es la función, una función continua suavizada, eso significa que no tiene puntos de quiebre, no tiene puntos angulosos. Se define la derivada de f de x con respecto a x en la forma siguiente. Ahí está. ¿Ves? Que en la parte de física nos va a servir para calcular velocidad. Si sabemos la función de velocidad, podemos calcular la aceleración de un móvil. Ahí uno va relacionando. Bueno, tendríamos ahora un ejemplo. Calcular la derivada de esta función. Ay, nos fuimos al chancho. Bueno, ya no importa. Hagámoslo.
¿Cuál es la definición de la derivada? Aplicando la definición, ahí está. Como la función es k, entonces la derivada de k de x con respecto a x, fíjese bien aquí como este indica con respecto a quién, va a ser el límite de k de x más h menos k de x sobre h cuando el h tiende a 0. Entonces tenemos que evaluar la función en x más h. Ah, diablo. ¿Qué nos va a quedar? Nos quedaría aquí 2 factor de x más h, ahí está, más 3, sobre el 3 que está ahí, en vez del x, va a ser ahora x más h, ahí, menos 2. ¿Te ves? Y menos el k de x, que el k de x es este. Nosotros lo ponemos ahí, menos, sobre el h. Ahí está. Bueno, en esta parte, cuando uno está haciendo estas cosas, cuando yo hacía clase a los muchachos, y algunos que estaban haciendo la asignatura de nuevo, llegábamos en esta parte, y decía, ¿y por qué no aplicamos la fórmula? No, pues si estamos recién aplicando la definición, po. Ya veremos, con calma, con calma. ¿Eh? Entonces, arriba hay una suma de fracciones o una diferencia de fracciones, habría que restar, y para restar habría que sacar un mínimo común, que vendría a ser el producto de los denominadores. Entonces, 3 factor de x más h menos 2 en el mínimo común, que es este, sería 3x menos 2. Multiplicado por el numerador, me va a quedar eso. Menos 3x menos 2 en el mínimo común, pasaría a ser 3 factor de x más h menos 2. Ese sería. Multiplicado por el numerador, va a quedar eso. Entonces, ¿dónde podría aparecer aquí la dificultad? Que el estudiante no se acuerde cómo sumar fracciones. Ese es el problema. Ahora vamos a multiplicar, mire, 3x por 2x más h. 2 por 3, 6. 6x factor de x más h. 3x por 3, 9x. Menos 2 por 2 factor de x más h, menos 4. Y menos 2 por 3, menos 6. En el otro lado hacemos la multiplicación y vamos obteniendo 2x por 3 factor de x más h. 6x, cuidado con el signo menos, menos 6x factor de x más h. Después 2x por menos 2, menos 4x, pero tenemos un signo menos aquí adelante, más 4x. Ahora, 3 por 3 factor de x más h sería 9 factor de x más h, pero tenemos un signo menos. Ahí está el menos. Ya. Y 3 por menos 2, menos 6. Con el signo menos de aquí adelante, más 6. Lo que se hace después es ver términos semejantes, como yo aquí lo hice, este sería semejante con ese, tienen signos contrarios, se eliminan, se cancela. El menos 6 con el más 6 se cancela. Y nos va a quedar 9x menos 4 factor de x más h más 4x menos 9 factor de x más h sobre esta cantidad. Tranquilo, paciencia, paciencia, paciencia. Ya vamos a llegar, mire. Bueno, podríamos desarrollar los paréntesis aquí. Ahí. Podría ser. Que algo nos ayude. Vamos. Ánimo. Ahí está. Tendríamos los 9x, menos 4 por x, menos 4x, después menos 4h, ahí estamos, menos 4h, después más 4x que aparece allá, después menos 9 por x, menos 9x y menos 9 por h, menos 9h. Veamos los términos semejantes. Más 9x, menos 9x se cancela.
menos 4x con más 4x se cancela. Por eso aparece la rayita. O sea, yo podría haber hecho un paso más, pero si van a aburrir ustedes. ¿Eh? Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó arriba menos 4h menos 9h menos 13h. ¿Y qué? ¿Y qué? Ah, pero observe. Recuerde que el h tiende a 0. Y por lo tanto, mire, aquí podríamos simplificar por h. ¿Qué? ¿Cómo la ves? ¿Qué nos va a quedar aquí? Simplificamos por h me da 1. En h, 1. Y aprovechamos de sacar el límite. Cuando el h tiende a 0, este valorcito tiende a 0. ¿Qué me va a quedar? Arriba me quedaría menos 13. Abajo me va a quedar 3x menos 2 por 3x menos 2. Ya. Entonces eso pasa a ser, esta era la derivada porque viene de aquí. Viene de aquí. Ahí está. Me quedaría menos 13 sobre 3x menos 2 al cuadrado. Esa sería la derivada. Bueno, algunos aquí dirán, oh, qué latino esto. Tranquilo. ¿Y para qué me sirve? Veamos. ¿Para qué le puede servir? No sé. Veamos. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer una conclusión acá para que... Entonces, por lo tanto, k de x es 2x más 3 sobre 3x menos 2, implica que su derivada es menos 13 sobre 3x menos 2 al cuadrado. Esa es la derivada de la función. Digamos. Ahora vamos a echar un ejemplo 2. ¿Qué dice esta? Aprovechando lo que hicimos, porque no vamos a repetir toda esta cuestión. Determine la ecuación de la recta tangente a la curva, ¿se dan cuenta? K de x igual a 2x más 3 sobre 3x menos 2. ¿Se ve? En el punto cuya abscisa es 1. ¿Ya? Si el estudiante no sabe el nombre de las componentes de un punto, nada más que decir. Ahora, podría, ¿cierto? A lo mejor decir, esta, Pinona, Pindó, Piché, y le acierte. Pero eso es porque es fortuito nomás. Determine la ecuación de la recta. Ecuación de la recta. Esta es una cosa de geometría analítica. Veamos. Solución. Del ejemplo anterior, el 1, se tiene que la pendiente de la curva en cualquier punto de ella es dada por la derivada de la función, de acuerdo a la definición. Es decir, si la función es k de x igual a 2x más 3 sobre 3x menos 2, su derivada era menos 13 sobre 3x menos 2 al cuadrado. Eso fue lo que hicimos. Lo estamos aprovechando aquí. Como se conoce la abscisa del punto, entonces podemos calcular la ordenada del punto y la pendiente de la recta pedida. Claro. 1. Si la abscisa, en este caso x, es igual a 1, ahí, entonces calculamos k de 1 y eso va a dar 5. Veamos. Por tanto, el punto es 1,5. Ahí está el punto P, 1,5. 2. Por determinar la pendiente de la recta pedida. Tenemos la pendiente aquí, entonces habría que evaluar. Si x es igual a 1, la pendiente m, que la hemos llamado, va a ser la derivada evaluada en
x igual 1. Lo que nos va a dar, vamos viendo, a ver, 3 por 1, 3. Menos 2, 1. Al cuadrado, 1. Menos 13 partido por 1, menos 13. Listo. Esa es la pendiente. Tiene una pendiente negativa. ¿Y recuerdan ustedes la dirección que tenía que tener esta recta si tenía una pendiente negativa? Ah, sí, la dirección era desde el segundo al cuarto cuadrante. Eso es importante. No se olvide, desde el segundo al cuarto cuadrante. Esa dirección lleva. Ya. O sea, va a ir la recta, ya sabemos ya en negativa, la recta va a ser una cosa así. Así. En ese sentido se va a desplazar. Por último, podemos determinar la ecuación de la recta tangente a la curva. Perfecto. A través de esto, y menos I0 igual a m factor del x menos x0. Esta cuestión se enseñó a nivel de segundo medio. Y el I0 vale 5, el x0 vale 1 y la pendiente vale menos 13. Ahí está. Hacemos todas las operaciones. Pues me quedaría menos 13 por x, menos 13 por más 1, más 13. O sea, por menos 1 más 13. Y después transponemos el menos 5 allá. Entonces me va a dar que la pendiente de la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto cuya abscisa es 1 es I igual a menos 13x más 18. ¡Ay! Deponemos eso. Por tanto, la ecuación de la recta tangente a la curva dada en el punto cuya abscisa x igual a 1 es y igual a menos 13x más 18. Esa es la respuesta que nosotros tenemos que colocar, tenemos que escribirla. Que muchas veces, cuando somos estudiantes, nos da paja escribir esa cuestión. Pero a veces esa respuesta tiene un puntito. Bueno. Lo que hemos calculado anteriormente para muchos no tiene sentido. ¿Y para qué sirve esta cuestión? Sí, pues cuando se hace una cuestión así media. No me gustó. Pero observemos lo siguiente. Mire. 1. Observemos el plano XY. Ya. Ahí estamos. 2. La función dada kx se muestra en el plano XY. Porque no sabemos qué era la función. ¿No? Así era. Mire qué rara. K de x es igual a 2x más 3 sobre 3x menos 2. Ah, qué fea. Esa es. ¿Y por qué tiene esta raya al medio? Ah, buena pregunta. ¿Por qué tiene esa raya ahí? Porque justamente, sí, fíjese bien, ahí 3x menos 2 se hace 0, ¿cierto? Nos preguntamos, ¿y para qué valor se hace 0? Tendríamos que poner 3x menos 2 igual a 0, despejar, y me quedaría 3x igual a 2, el x es igual a 2 tercios. Ese punto que está ahí es 2 tercios. Y se produce lo que se llama aquí una asíntota vertical. Eso es lo que aparece. Una asíntota vertical. Bueno. ¿Qué hubo? 3. En el plano se muestra el punto de la función dada. ¿Se acuerda que el punto lo calculamos? Era 1,5. Ahí está. Veamos. 1. Ahí. Y de aquí nos desplazamos hacia acá. Y nos quedaría, ahí está el punto. Ese. 1,5. 4. Por el punto P trazamos la recta tangente a la curva con pendiente menos 13. ¿Se acuerda que dijimos anteriormente, si la pendiente era negativa, qué dirección tenía que tener esa recta? Desde el segundo, ese es el segundo cuadrante,
al cuarto cuadrante. O sea, esa recta va así. Y va a pasar por ese punto. ¡Ah! ¡Ándate, cabrito! ¿Eh? ¿Qué hubo? Igual a menos 13x más 18. Esa es la recta. Bueno, que estas cosas así, uno, como estamos en el principio de todo esto, ¿ah? Cuesta entender para dónde va la micro. Pero después, más adelante, más a futuro, este asunto de la derivada es tan importante, por ejemplo, en la parte de finanzas, en la parte de la economía, cuando queremos buscar máximo, cuando queremos maximizar o minimizar. ¿Y qué vamos a maximizar? Las ganancias, las utilidades. ¿Y qué podemos minimizar? Los costos. ¿Eh? Y ahí entramos en la parte, el ingeniero comercial está abriendo los ojitos. ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué interesante! Sí, pues. Sí, pues. Ahí va la cosa. ¿Eh? El ingeniero, lógicamente, que dentro de todo lo que tiene que hacer, también los controles de calidad, va a tener que empezar a utilizar todas estas herramientas para ver los materiales que va a utilizar. ¿Eh? Bueno, todo tiene su aplicación. Veamos un ejemplo 3. ¿Qué nos dice? Encontrar la derivada de la siguiente función aplicando la definición o regla de los 5 pasos que aquí se le llama. Algunos le llaman así la regla de los 5 pasos. En el fondo es la definición. Entonces, mire, f de x igual a 2x cuadrado. Una cosa suavecita. Allá aquí van a saltar algunos. Aplicamos la fórmula y eso es igual a 4x. Ay, que sabes tanto tú. No, pero dice que hay que aplicar la definición. Ahí tenemos otra. 3x cuadrado más 2x menos 5. C, 1 sobre x menos 1. Y f, este es peligrosa. ¿Eh? Pero, bueno, partamos por lo simple. La f de x igual a 2x cuadrado. Aplicando la definición, tendríamos la derivada de f de x con respecto a x es igual. Esta es la que hay que dominar. Hay que metérsela aquí, que la neurona se la aprenda, la neurona aquí arriba. Es igual al límite del f de x más h menos f de x sobre h. Bien. Cuando el h tiende a 0. Bien. Y entonces, ahora evaluamos f de x más h. Reemplazar donde está el x, vamos a reemplazar por x más h. Mira lo que nos va a quedar. 2 factor de x más h al cuadrado. Menos f de x. F de x es 2x cuadrado. Ahí está. Sobre el h. ¿Qué aparece aquí? Aparece el cuadrado de un binomio. Cuadrado de un binomio. Entonces vamos a tener el cuadrado primer término, x cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, 2xh, más cuadrado del segundo término, h cuadrado, menos 2x cuadrado, todo eso sobre h le calculamos el límite. Todavía no sacamos el límite, ahí. Porque hay algunos que después se les olvida y esta palabrita se la borran. Y ahí entramos en conflicto. Ay, pero es que a mí se me olvidó. Oye, Leonardo, yo sí, yo sabía que había que... No, 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 no. Paga, paga. Veamos cómo continuamos esto. Entonces la derivada de eso, ahora desarrollamos 2x cuadrado más 4xh más 2h cuadrado menos 2x. Ahí 2x cuadrado. Término semejante, 2x cuadrado menos 2x cuadrado, se cancela, se hace 0. Y veamos qué nos queda. Nos queda 4xh más 2h cuadrado. Ahí está. Sobre el h. Y aquí viene la parte importante. Ve que aquí aparece la parte de la factorización. Entonces tendríamos que factorizar por el h. Bien, factorizamos arriba por h, factor de 4x más 2h. Simplificamos. Mire, mire, el lujo que me... Un lujito así.
Simplificar 1. Simplificar 1. Ya. Y nos quedaría límite de 4x más 2h. Ahora vamos a calcular el límite. El límite cuando el h tiende a 0, toda esta expresión tiende a 0. Por lo tanto me va a quedar 4x. ¿Se fija? Con un ejemplo sencillo, vamos aplicando la definición para poderla entender y además aprendernos la definición. Es todo lo que se hace en esta cosa. Nada más. ¿Eh? Nada de reglas mnemotécnicas, ni que por fórmula. No, esa cuestión no. La definición, ya. Por lo tanto, tenemos que concluir. Esa es la otra parte que nos falta. De repente nos olvidamos concluir porque no sabemos qué diablos nos estaban preguntando. Entonces, la derivada de la función f de x con respecto al x, aprender a leer la simbología también, es 4x. Bien. Veamos este segundo ejemplo. G de x igual a 3x cuadrado más 2x menos 5. Un poquito más largo. Pero si sabemos la definición. Solución. Aplicando la definición se tiene. ¿Cuál sería? La derivada de g de x con respecto al x es igual a límite de g de x más h menos g de x sobre el h cuando el h tiende a 0. Eso tendría que ser. Ahí está. Evaluemos ahora. Tendríamos aquí g del x más h sería reemplazar el x por x más h. Entonces me va a quedar 3 factor del x más h al cuadrado más 2 factor del x más h menos 5 menos g del x. G del x es todo esto. Entonces me quedaría 3x cuadrado más 2x menos 5. Aquí ahora podríamos desarrollar esta expresión, ¿cierto? ¿Y qué nos queda? Nos quedaría así. 3 factor de, este es el cuadrado de un binomio, sería x cuadrado más 2xh más h cuadrado, más 2x más 2h, menos 3x cuadrado, menos 2x y más 5. Término semejante. Más 2x, menos 2x. Por eso se cancela. Menos 5, más 5. Entonces veamos qué nos queda. Nos quedó 3 por x cuadrado, que está ahí. 3 por 2, 6, 6h cuadrado. Y 3 por h cuadrado, 3h cuadrado. Más 2h. Eso es todo lo que nos quedó. Y menos 3x cuadrado. Bueno, aquí son términos semejantes, se cancelan esos dos, se hace 0, y entonces ahora, veamos, nos quedó arriba, ahí, ¿eh? Quedó eso, que se puede factorizar por el h, ¿está bien? Entonces me quedaría h factor de 6x más 3h y más 2, partido por el h, pero era importante eso, importante. ¿Por qué? Porque aquí se puede simplificar el h. ¿Está bien? Lo simplificamos y nos queda 6x más 3h más 2. Sacamos el límite. El límite ahora cuando el h tiende a 0, esta cantidad tiende a 0. Y nos estaría quedando 6x más 2. Por lo tanto, la derivada de g de x con respecto al x es 6x más 2. Veamos este otro. Este otro medio complica. Bueno, la misma cosa. Aplicamos la definición. Tendríamos que la derivada de t de x con respecto al x va a ser el límite de t de x más h menos t de x sobre el h. Evaluemos. Eso es igual al límite 1 partido por x más h menos 1 menos 1 partido por x menos 1 sobre el h. Ahí hay una suma de fracciones o resta de fracciones, como quieran llamarla. Sacamos un mínimo común y tendríamos el x más h menos 1 en el mínimo común, que sería este producto, sería x menos 1, lo multiplicamos por 1, x menos 1. Pues viene un menos. Y me quedaría x más h menos 1, ahí en el menos. Desarrollamos estos paréntesis.
Y al desarrollar este h va a pasar a multiplicar a este denominador, ahí aparece. Y arriba me quedaría x menos 1 menos x menos h más 1. Ahí. Se simplifica los términos semejantes y me estaría quedando menos h. Que ustedes ya observan, aquí aparece otro h en el denominador. Entonces cancelamos y arriba me quedaría, cuidado ahí, menos 1. Hay que tener cuidado al simplificar. Y luego nos quedó este, menos 1 sobre x más h menos 1 más, por x menos 1. Calculamos el límite, el h tiende a 0. Entonces queda x menos 1. Y luego me va a quedar menos 1 partido por x menos 1 al cuadrado. La derivada de t del x con respecto al x es menos 1 partido por x menos 1 al cuadrado. Ahí está la derivada. ¿Lo ven? O sea, hay que tener una base en la parte de suma de fracciones, términos semejantes, productos notables. Esa es la base fuerte ahí. Veamos. Este parece que era el último. Este que está aquí, veamos. Veamos. ¿Qué hay aquí? Nuevamente, solución. Aplicando la definición se tiene... ¿Por qué parece que ya se pone la tira la cuestión? Entonces me quedaría, la derivada del f de x con respecto a x es igual al límite del f del x más h menos f de x sobre el h. ¿Vale? Ya la hemos repetido 4 veces, más todas las anteriores. Tiene que aprenderse la definición. No queda otra. ¿Eh? Ya. Evaluemos ahora. Entonces aquí al evaluar me va a quedar f, ahí, x más h sobre x más h más 3, sobre la raíz cuadrada del x más h más 3, menos toda esta expresión. Ahí está. Sumemos ahora. Tenemos que sacar un mínimo común. Mire, ahí, mínimo común. Y arriba nos va a quedar, me va a quedar x más h por la raíz cuadrada de x más 3, menos x por la raíz cuadrada de x más h más 3 sobre el producto de esas dos cantidades y partido por h. ¿Se fijan? Ahí. Claro. Se había quedado dormido el compañerito este. Claro. Ahí. ¿Ves? Ya. Nos fuimos para atrás otra vez. Donde estábamos en la suma. Ahí. Llegamos a la derivada. El límite del x más h por la raíz cuadrada del x más 3 menos x factor de... O sea, fue lo último que hicimos. Ahí está. El problema aquí, que arriba tendría que encontrar yo algún h para poderlo simplificar con este que está aquí. Ese es el problema. Entonces, mire, ahí recurrimos a una parte que se vio por allá por el, no sé si en tercero medio, que nos enseñaron una sola cosa nomás. A racionalizar el denominador, pero aquí tenemos que racionalizar el numerador. Bueno, esta cuestión se hace igual. Se hace igual. Ahí tenemos el límite y ahora vamos a racionalizar por el conjugado de esta expresión. ¿Qué es el conjugado de esta expresión? Es la misma expresión, pero al último término, que en este caso sería este que está aquí, se le cambia el signo, más. Entonces, ahí está. Vamos a multiplicar por la misma expresión, pero con ese signo positivo ahí. ¿Cuál es la razón? La razón es para que nos quede una suma por una diferencia. Y la suma por su diferencia es igual a la diferencia de sus cuadrados. Acá en el denominador dejamos todo expresado nomás. Ahí, una cantidad grande. Si arriba nos interesa para poder encontrar ese h,
arriba que se pueda factorizar por un h para poderlo simplificar con este. Ya. Vamos. ¡Ay, qué gigante! No, así no importa. Miren, ahí sacamos los cuadrados. Un producto elevado a potencia. Cada factor se eleva al exponente que se indica. Me quedaría x más h al cuadrado, la raíz del x más 3 al cuadrado. Fantástico, porque aquí se va a eliminar la raíz. Y aquí exactamente igual. En el denominador, nada. Lo dejamos igual. Ya, ¿ves? Se eliminó la raíz de la otra raíz también. Empezamos a multiplicar y vamos a ver que se van a empezar a eliminar cositas. ¿Sabéis que? Mire, aquí el x por x al cuadrado, x al cubo. El x por 2xh, 2x cuadrado h. El x por h cuadrado, xh cuadrado. Después se multiplica el 3. El 3 por x cuadrado más 3x cuadrado. Y así sucesivamente. Y empezamos a ver los términos semejantes. Ese x cubo menos x cubo se cancela. Más 3x cuadrado con menos 3x cuadrado se cancela. ¿Y qué nos queda? Veamos. Acá. Nos va a quedar. Fíjense bien. Tendríamos ahí, nos quedaría 2x cuadrado. ¿Y por qué nos quedó x cuadrado? Porque ocurre que este 2x cuadrado h con este menos x cuadrado h, un x cuadrado h. Ahí está. ¿Eh? Ya. Y después nos queda el x h cuadrado. Ese está solito. Ahí. Y después nos quedan 6xh y más 3h cuadrado. O sea, fíjense ustedes que los 1, 2, 3, 4 términos, los 4 términos dependen del h. ¡Fantástico! Factoricemos por el h para poder eliminar ese h que está ahí. Listo. Ahí factorizamos por h y aquí se va a cancelar. ¿Cómo la ve? Se canceló el h. Ese era el objetivo. Veamos. Calculando el límite tenemos. Si el h tiende a 0, el xh tiende a 0, el 3h tiende a 0, aquí en la raíz se tiende a 0, este otro tiende a 0, ese otro tiende a 0. ¿Qué nos queda? Arriba nos queda x cuadrado más 6x. Ve que ya no ponemos el límite porque ya lo calculamos. Y nos queda la raíz de x más 3 por la raíz de x más... ¡Ah, diablo! A este otro lado nos queda x factor de x más 3 más x factor de x... ¡Ah, diablo! Veamos. Aquí se puede sumar porque son términos semejantes. 2x, ¿se fija? 2x factor de x más 3. Se va a simplificar este x con ese de allá. Aquí se podría multiplicar. Ese. Podríamos hacer o meter esa raíz dentro de esta otra raíz. Bien, puede ser. Y nos quedaría así. X más 6 sobre 2 por la raíz del x más 3 al cubo. O bien algunos podrían dejar esto como x más 3 elevado a 3 medio. Por lo tanto, si el f de x es x sobre la raíz cuadrada de x más 3, su derivada se puede expresar así. Un medio de x más 6 por la raíz del x más 3 al cubo. Si hay alguien que está viendo esto y dice, bueno, parece que no es así. Bueno, aplique la derivada de un cociente. Hay algunos programas que usted coloca la función y le dice que se la derive una vez y va a llegar a ese valor. Como le digo, podría aparecer x más 3 elevado a 3 medio. Ahora, caso contrario que no, usted dice, manda una notita o pone una notita ahí en la parte del donde hay que dejar algún recadito y usted coloca ahí, dice, profesor, ¿sabe qué? Hay un error en la última parte del último ejercicio. Listo. Lo demás lo considero que está más o menos nomás porque es latero su cuestión. A lo mejor hay alguien que le gusta. Ahora, si le gusta, usted llegó aquí, le pone un me gusta. Si no,
No, nomás. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, yo he tratado de hacer la introducción de lo que es la derivada de una función. Nada más, aquí, aplicando la definición. Es que es largo, es largo. No vamos a decir, yo voy a decir yo, uy, esto es una maravilla. No, a algunos les gustará, a otros no. Entonces, tenemos que ser así. Bien, mis estimados amigos, yo les agradezco, si ustedes llegaron aquí, les agradezco su atención y les doy las gracias. En la próxima veremos propiedades de la derivada. ¿Cómo les parece? Bien, cuídense mucho.